Buenos días, mi nombre es Daniel González Martín del Campo y esta es la presentación del proyecto de titulación El papel de los dictados de conciencia en el debate de la racionalidad y su impacto en las relaciones Iglesia-Estado entre la Unión Soviética y las iglesias católica y ortodoxa rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar, es importante resaltar la importancia que tiene actualmente la religión en el mundo. Todavía el 86% de la población mundial se declara como creyente de una religión, es decir, 4 de cada 5 personas tienen una afiliación religiosa a nivel mundial. De esta población mundial, 1.1 mil millones de católicos, o lo que es equivalente al 17.7% de la población mundial, se declara como católicos, mientras que 150 millones de personas se declaran como ortodoxos, cerca del 2% de la población mundial. Estas dos cifras las menciono porque son relevantes para el caso de estudio que se analizará más adelante. De igual manera, existen los estados confesionales. Casi uno de cada 4 estados a nivel mundial es confesional. Existen 43 estados confesionales según información de Pew Research, lo que es equivalente al 22% de los estados a nivel mundial. Por otra parte, 40 estados favorecen una religión en particular. Estos 40 estados equivalen al 20% de los estados a nivel mundial. Entre los estados confesionales, la mayoría se encuentran en el norte de África y en el Medio Oriente, pero existen otros estados confesionales como lo son Grecia y también la Santa Sede y el Estado del Vaticano. La Santa Sede, pero no el Estado del Vaticano, mantiene relaciones diplomáticas con 183 estados y además de tener misiones como observador permanente en diversos organismos, como son la ONU y el Consejo de Europa. Esto nos revela la importancia que tiene un Estado confesional en las relaciones internacionales. Sin embargo, y a pesar de esta importancia que he mencionado sobre la religión, son pocos los análisis que se han hecho buscando incorporar la religión a las teorías de relaciones internacionales. Algunos autores lo han intentado, por ejemplo, Huntington, en su obra más conocida, Clash of Civilizations, ordena 6 bloques civilizatorios en torno a varios factores, entre los cuales cabe destacar la religión. Otro de los autores fue Troy, en el año 2004, quien busca incorporar el concepto de religión en la escuela inglesa, o Fox, que busca analizar por medio de la religión las relaciones entre los países árabes y el Estado de Israel. Sin embargo, las teorías del primer debate no buscaron incorporar el concepto de religión debido a que ésta se opone al pensamiento o a la lógica hegemónica de la racionalidad que permeaba eh, en estas dos teorías. En primer lugar, en el liberalismo, para el cual he tomado a Kyoheim, da una definición de racionalidad o da los criterios para denominar una acción como racional en estos 3 puntos que se ven en pantalla. Uno, que sea la mejor forma de realizar los deseos del individuo según sus convicciones, por lo cual una acción de una persona que es caritativa de donar dinero a una beneficencia pudiera ser considerada como racional. Dos, que las creencias sean óptimas dependiendo de la información disponible. Y tres, que la persona posea una cantidad óptima de evidencia. Kyoheim menciona, como en el caso de la beneficencia que mencionaba hace un momento, que hay acciones que pudieran parecer irracionales para una lógica materialista, pero que son racionales según estos criterios. En ese aspecto podría parecer que la religión puede ser incorporada al pensamiento de Kyoheim. Sin embargo, en los puntos 2 y 3 respecto a la información disponible es donde se encuentra un problema, porque no hay una información disponible que sea que dé evidencia o que dé una cantidad óptima que permita a una persona el decidir racionalmente la existencia del alma, de la vida después de la muerte, etcétera. Por eso existe la posibilidad de que el pensamiento religioso sea considerado como irracional. De igual manera, para el realismo, especialmente para Mersheimer, en su definición de racionalidad, define que los actores para actuar racionalmente deben de estar conscientes de su ambiente externo y pensar estratégicamente para sobrevivir en él. Por lo cual, cualquier acción que vaya en contra de su supervivencia en el ambiente externo sería una acción irracional. Esto nos trae un problema, y que es que se consideran como irracionales las decisiones tomadas con una lógica distinta a esta lógica de la racionalidad que tienen las teorías clásicas. Por ello es que algunos autores, como Vendulka Kubalkova,
en Towards an International Political Theology, buscan incorporar el nuevo, el concepto de religión de una manera que pueda ser analizado. Las dos aportaciones importantes de Vendulka Kubalkova, en primer lugar, es su definición de religión. Religión no hace referencia a las instituciones religiosas, sino a un sistema de reglas y prácticas que explican el significado de la existencia, la identidad y la posición en el mundo, y que guían el comportamiento de aquellas que las internalizan. De igual manera, su segunda aportación es el concepto de los dictados de conciencia. Los dictados de conciencia, según los define Frohock en 1992, son normas internalizadas que dirigen a las personas en los niveles más fundamentales de su existencia, por lo cual Kubalkova, y cito, dirá que the freedom of conscience at the most fundamental levels of a believer's existence, it means following the dictates, not choices of conscience, for conscience has no choice but to follow belief. Cierro cita. Sin embargo, Kubalkova no profundiza y no establece parámetros para designar una decisión como racional. Por ello es que en este proyecto se construyó con 3 puntos. En primer lugar, que la persona haya interiorizado la serie de normas propuestas por su religión. En segundo, que busque seguir de forma fiel y constante estas normas. Y en tercer punto, que la decisión que tome no vaya en contra de su religión. Estos 3 puntos son importantes porque el no seguir de forma constante y fiel o que las decisiones que tome vayan en contra de su religión implican o pueden sugerir que la persona no está siendo guiada en los niveles más fundamentales de su existencia, lo que puede sugerir que está siendo guiada por una lógica distinta a los dictados de conciencia. Esto aplicado al cristianismo, se le debe de agregar 2 parámetros o 2 elementos más. En primer lugar, que la decisión que tome siga los aspectos legales de su iglesia, es decir, que siga las leyes, las normas, los dogmas que ha establecido su iglesia. Y en segundo lugar, que respete los aspectos fundacionales, que son principios no legislados, pero que permean todas las reglas. Entre estos yo identifiqué 3. En primer lugar, el principio de la caridad. En segundo, la congruencia con el estado de vida. Y en tercer lugar, el respeto a la ley suprema de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el papel que desempeñan los dictados de conciencia en el debate de la racionalidad y cómo se pueden emplear para analizar las relaciones Iglesia-Estado del gobierno de Stalin con el Papa de la Iglesia Católica y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa durante la Segunda Guerra Mundial. A lo cual, la hipótesis de este proyecto contesta que el papel consiste en proveer un marco contextual que permita hacer 3 cosas. Analizar las decisiones de actores religiosos, no solamente dirigentes, sino también pueden ser tomadores de decisión que explícitamente aseguran practicar una religión, gobiernos con identidad o con influencias religiosas, etcétera, y considerarlas racionales. En segundo lugar, entender las tensiones que se dan en la interacción entre actores con distintas lógicas. En tercer lugar, poder aplicar este análisis a casos que permita quebrar la lógica hegemónica de la racionalidad, incorporando estos actores que eran considerados como irracionales para tener análisis más completos sobre la racionalidad en la toma de decisiones. Por ello, los objetivos de este proyecto son analizar y proponer como base de decisiones plenamente racionales en su contexto a los dictados de conciencia y de forma secundaria, identificar el impacto en las relaciones Iglesia-Estado en el caso propuesto. El caso de estudio a muy grandes rasgos, y como decía el título, es la relación entre el gobierno soviético de Stalin, el Papa Pío XII de la Iglesia Católica y el Patriarca Sergio de la Iglesia Ortodoxa Rusa. A muy grandes rasgos hay que recordar que desde el triunfo de la Revolución Bolchevique se desató una persecución religiosa en el territorio soviético y que se recrudeció en algunos momentos durante la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1942, cuando se lanza la operación del gobierno nazi para invadir Rusia. En este momento, el gobierno de Joseph Stalin empieza a buscar una manera de sobrevivir. Y por eso hace 2 cosas. En primer lugar, ofrece un concordato a la Iglesia Católica que le hubiera dado reconocimiento legal, pero también hubiera establecido relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y empieza a buscar el apoyo de otras iglesias. El Papa Pío rechaza este concordato por considerar al comunismo intrínsecamente perverso y que eso lo haría partícipe de la colaboración en la ruina de la civilización cristiana. Para los realistas, esta acción fue una acción irracional porque atentaba en contra de la supervivencia de la Iglesia Católica en Rusia. Para los liberales sería irracional porque no había una certeza
y no hay una certeza sobre la salvación de las almas, que es el bien que se buscaba, y sin embargo, para los dictados de conciencia sería irracional el haber actuado de esta manera porque se atentaría en contra de la ley suprema de la Iglesia, que es la salvación de las almas. El caso fue distinto con el patriarca Sergio, quien promovió la colaboración con el gobierno de Stalin para evitar la destrucción de la Iglesia Ortodoxa rusa y la persecución como en tiempos de su antecesor, el patriarca Tijón. Esto pudiera ser considerado como una decisión tomada de forma realista, sin embargo, para los dictados de conciencia también pudiera ser considerado como una decisión racional porque busca cumplir con el propósito de la Iglesia, que es la salvación de las almas, que no podría ser si era destruida. Hay otros factores que pudieran haber influido, como por ejemplo, que la Iglesia Católica, al ser una organización internacional y con un Estado, le diera condiciones materiales suficientes para su supervivencia que no poseía la Iglesia Ortodoxa rusa. Finalmente, este estudio de caso nos demuestra varias cosas. En primer lugar, los problemas de la concepción hegemónica de la racionalidad, es decir, el considerar decisiones como irracionales por estar guiadas por una lógica distinta. También demuestra la incomprensión entre los actores, ya que Stalin se guiaba con una lógica racional, como he mencionado, al buscar la supervivencia de Rusia y cumplir con sus propios deseos de mantenerse en el poder. Y finalmente demuestra que sería un análisis incompleto el analizar este caso desde cualquiera de las dos teorías del primer debate sin hacer uso de esta herramienta como son los dictados, por lo que se muestra la ventaja de este análisis. Finalmente, la estructura de este proyecto es similar a la que se ha llevado en esta presentación. En el primer capítulo describiré la racionalidad y la religión en las religiones internacionales para que en el capítulo 2 pueda profundizar en los dictados de conciencia que nos permita en el capítulo 3 realizar el análisis del caso y en el capítulo 4 dar las conclusiones en las que se dan las propuestas. Entre las limitaciones que tiene este proyecto es que otras teorías como la escuela inglesa o el constructivismo han buscado incorporar normas morales a sus análisis. La ventaja que tiene los dictados de conciencia es que es una categoría analítica que puede expandirse a otros actores, no solamente religiones. Y otra limitación es que hay otros elementos, como ya he mencionado en el caso del patriarca Sergio, que pudieran haber afectado en la toma de decisiones. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de Troy en 2014, quien en su modelo de diplomacia híbrida le da una ventaja a la Iglesia Católica para poder entablar relaciones diplomáticas. Entre los beneficios que tiene este proyecto está los beneficios que pudiera dar una propuesta de diálogo que permite entablar entre actores de diversas lógicas, así como la incorporación de actores considerados como irracionales anteriormente y la posibilidad de expandir el modelo a otros actores religiosos. Gracias.